La parte 2 está dedicada al concepto de creatividad. El concepto de creatividad puede analizarse desde un punto de vista más filosófico y artístico, pero me interesa que lo entiendan desde una perspectiva legal, ¿de acuerdo? Entonces, según la teoría jurídica, la creatividad se entiende de estas formas, de esta manera. Bien, ante todo el principio que ya les he y anticipado, es decir, ¿cómo hace un autor para obtener el copyright sobre sus creaciones? Entonces, ya lo hemos explicado, pero lo vamos a entender mejor. No tiene que hacer nada en particular, es decir, no hay ninguna formalidad que el autor deba cumplir para poder obtener el copyright. No tiene que depositar la obra en la oficina de copyright. No tiene que firmar un contrato. No tiene que ir a un notario ni nada por el estilo. Porque el derecho se adquiere, podríamos decir, automáticamente con la simple creación de la obra. Obviamente, el requisito que exige la ley es que exista un mínimo nivel de creatividad. Por eso es importante entender el concepto de creatividad en un curso como este. Sin una comprensión del concepto de creatividad, no sabemos cómo ni cuándo se activa la protección del derecho de autor. Según el enfoque europeo, el enfoque estadounidense, anglosajón estadounidense, es un poco diferente. Pero entonces, según el enfoque europeo, la creatividad se compone de dos subpartes, subcomponentes, que son la novedad y la originalidad. Por lo tanto, hay creatividad en una obra cuando ésta es suficientemente nueva y suficientemente... El enfoque estadounidense es un poco diferente. La creatividad debe tener estos componentes y la originalidad, el umbral de originalidad, se descompone en estos tres componentes que son habilidad, trabajo y juicio. Entonces, en un mundo como el que estamos viviendo hoy, es decir, en el que el acto creativo, la actividad creativa, está muy delegada a las máquinas, muy delegada a la máquina, al software. ¿Qué le queda al ser humano? Entonces, la habilidad y el trabajo, es decir, la competencia creativa y el tiempo y esfuerzo empleados para crear, casi siempre son absorbidos por... Se dejan a la máquina, al software o, como podemos llamarlos ahora, a los sistemas de IA. Pero el juicio siempre es humano, es decir, siempre es el ser humano quien decide, quien establece cuál es la obra que debe ser elegida y publicada. Yo lanzo una serie de prompts a un sistema de IA para generar imágenes. Él me propone 5, 4, soy yo, el ser humano, quien decide cuál de estas 4 es la que más se acerca a mi elección, a mi sensibilidad creativa, y quizás decido reelaborarla y seguir adelante por ese camino. Por lo tanto, el juicio es lo que nos deja, lo que todavía le da al ser humano un papel fundamental en el copyright. Cuando hablamos de copyright e inteligencia artificial generativa, también debemos reflexionar sobre el nivel de autonomía que tienen estas máquinas. Siempre invito a todos mis estudiantes a no utilizar la expresión creado por inteligencia artificial, sino que sugiero utilizar en su lugar creado con inteligencia artificial. Porque es el ser humano quien crea la obra sirviéndose del sistema de inteligencia artificial. No existe un sistema de inteligencia artificial que se despierte por la mañana, se levante de la cama y decida crear una obra, si no hay un input humano y no hay una dirección, una coordinación humana. ¿De acuerdo? Y entonces, justamente, tengan cuidado de no caer en este equívoco y no digan erróneamente obras creadas por inteligencia artificial. Pero ya se han experimentado formas de inteligencia artificial generativa llamadas no supervisadas. Y ahí hay una diferencia interesante. Tenemos la IA supervisada, es decir, el ser humano tiene un control constante del proceso creativo y una IA no supervisada,
donde el ser humano inicia. Gracias. La máquina le da directrices generales y luego deja que la máquina, con cierto nivel de autonomía, cree las obras. Ok, entonces esa es la diferencia. En la diapositiva aquí está explicado mejor. La inteligencia artificial generativa supervisada, el proceso es iniciado y gobernado por un humano, ¿ok? Y también la salida, entonces la entrada siempre es del ser humano. El proceso es iniciado y gobernado constantemente por el ser humano y la salida es verificada y validada por el ser humano antes de ser liberada al público. En cambio, en la inteligencia artificial generativa no supervisada, el sistema es iniciado por un ser humano pero se deja trabajar con cierta autonomía. Y por lo tanto, el proceso no está constantemente gobernado por un ser humano y la salida no es verificada y validada por el ser humano antes de ser publicada. Hay un ejemplo bastante famoso y también interesante desde el punto de vista artístico-creativo que yo vi con mis propios ojos en 2023, en agosto de 2023. Estaba de vacaciones en Nueva York y asistí a esta instalación artística en el MoMA de Nueva York, en el museo. El artista es Refik Anadol. Y el título de esta instalación artística es precisamente Unsupervised. ¿Qué es? Como pueden ver en la fotografía que tomé yo en agosto de 2023, hay una pantalla de aproximadamente 7 metros por 7 metros, en la que fluyen imágenes abstractas de manera continua. Las personas pueden sentarse en estos sofás, en estos bancos, y presenciar esta creación continua de imágenes, que no está controlada por el autor de la instalación, es decir, Refik Anadol no está presente. Puso en marcha la máquina muchas semanas antes. Entrenó la máquina con un conjunto de datos de imágenes de artistas contemporáneos que él obtuvo del propio museo, del MoMA y de otros museos. Y la dejó trabajar, podemos decir, crear con un cierto nivel de autonomía. Es claramente un ejemplo un poco experimental, pero nos hace reflexionar sobre esta diferencia entre la inteligencia artificial supervisada y la no supervisada. Busquen un poco de información sobre esta instalación artística de Refik Anadol, verán que es muy interesante. Agrego un paréntesis. Al lado de la instalación también había una especie de botón para presionar en un panel, que hacía una especie de captura de pantalla, es decir, detenía una de estas imágenes que fluían en la pantalla y luego ibas a la recepción del museo para que te dieran el archivo en formato NFT. Así que te llevabas a casa una especie de gadget digital con una pieza única de esa instalación artística. También aquí estamos en un plano bastante experimental, muy interesante desde el punto de vista. Permanece creativo y crea un desafío interesante para el derecho de autor, porque surge la pregunta de si la imagen individual, es decir, la captura de pantalla realizada durante un segundo de esa actividad generativa, es una obra cuyos derechos de autor deben atribuirse a Refik Anadol, o si es una obra de dominio público porque fue generada por una máquina. Este es un poco el dilema, porque Refik Anadol sin duda tiene derechos de autor sobre la instalación artística en su conjunto, pero no estoy seguro de que tenga derechos de autor sobre las capturas de pantalla individuales, segundo a segundo, producidas por esta máquina, porque precisamente fue la máquina la que creó esa imagen individual sin supervisión humana. Gracias. Esto era una parte precisamente que quería hacerles reflexionar sobre el concepto de creatividad para el derecho y darles algunas ideas. A partir de aquí empezamos a entrar un poco más en la disciplina jurídica que se aplica a la inteligencia artificial generativa.